Conversamos con Rosario Olivas Weston sobre, bueno, lo que se comía en la época de la independencia y algunas cosas más. Hola amigos, hoy día tenemos un programa muy especial para ustedes. Hoy es 29 de julio, año, un día posterior a la independencia del Perú, un día posterior al bicentenario, a las celebraciones por el bicentenario, y por eso tenemos como invitada especial también a Rosario Olivas Weston. ¿Por qué Rosario? Porque, como hemos dicho al principio, hoy es un día de celebración, así como lo fue ayer 28. Y las personas celebramos de muy distintas formas en todas partes del mundo, pero casi siempre una de las cosas que tenemos en común es que la celebración se hace con comida, ¿no es cierto? Y la comida no solamente es un elemento de celebración, sino también es un elemento de afecto, es un elemento de amor, ¿no es cierto? Cuando uno quiere agasajar a alguien, lo invita a comer a su casa. Cuando un chico quiere enamorar a una chica, la saca a comer a un sitio, ¿no es cierto? Y cuanto más grande es el amor, más caro es el sitio, ¿no? Igual los platos que se preparan en una fiesta, en una celebración como la de Fiestas Patrias, también son importantes. Seguramente que usted también en su casa, cada uno, por supuesto, de acuerdo a sus posibilidades, debe haberlo celebrado de una manera particular, con algún menú especial distinto al que comemos todos los días. Y es que, repito, la comida es parte de la celebración y por eso hemos decidido conversar con Rosario para que ella nos cuente cómo se celebraba y cómo se festejaba a través de la comida la independencia del Perú y las fiestas patrias. ¿Cuál fue la comida que se comió el día de la independencia? Si es que se tiene ese dato. ¿Cómo estás, Charo? Gracias por aceptar la entrevista. Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo en este programa y hablar sobre este tema tan importante. Es importante, aunque mucha gente se pone a filosofar sobre la independencia, lo que pasó, etcétera. Aquí lo concreto y lo cotidiano, ¿no es cierto? Que es lo que comíamos todos, lo que celebramos y lo que celebrábamos. Así es, mira, el día 28, que fue ayer, se realizó en el Cabildo un refresco y un baile. Y el 29, San Martín, en Palacio, invitó a toda la sociedad a un baile y un ambigú. Entonces, ¿qué es un refresco? Un refresco es una invitación que podía ser muy sencilla, como chocolate y bizcochuelos, ¿no? O dulces, o podía ser mucho más protocolar, mucho más amplio, de acuerdo al presupuesto, ¿no? Lo normal era que primero venían las aguas aromatizadas, luego llegaban los licores. Tenemos información gracias al historiador Pablo Ortenberg, que revisó un documento de las cuentas, de los gastos de las celebraciones del 28 de julio, De 4.000 1821. pesos, 1821, Ok. sí. Yo no he podido ir a revisarlo, el documento, al centro de Lima por cuestión de la pandemia. Así Claro. que me remito a la información de las bebidas que él registra, ¿no? En ese baile. Él señala que se consumieron 36 botellas de vino y 18 botellas de ron y 18 botellas de cerveza. Además, debe haber habido chocolate, debe haber habido café. Normalmente era bebidas alcohólicas, no alcohólicas y dulces. Era lo que se servía en los refrescos. Y luego venía el baile, ¿no? Y el baile tradicional de los bailes que se organizaban en la primera parte del siglo era el vals, pero era diferente al vals europeo. Era un vals, en Sudamérica se bailaba un vals lento, porque hay una anécdota de un viajero que cuenta que estando en una fiesta
la gente le pide que baile como se baila en Europa el vals, ¿no? Dando vueltas. Y él señala que en el Perú se bailaba más lento y que más movimiento se hacía con los hombros y con los brazos. Y mira que los bailes eran sumamente importantes porque permitían establecer las alianzas, los arreglos económicos, políticos. No era solamente una celebración, sino también era un momento social, político importante. Entonces, porque, por ejemplo, 6 años antes, en 1815, se realiza el famoso Congreso de Viena, en la cual se definen las fronteras de los países europeos después de la caída de Napoleón. Y todas las reuniones se hacen en bailes, en bailes y en banquetes, en ambigus. Y por eso es que hay un dicho en el cual se dice que Europa no marcha sino baila, ¿no? Y Bolívar y San Martín y Sucre eran muy buenos bailarines. Y hay una frase recogida de una carta por un historiador, Jorge Núñez Sánchez, de la biografía de Simón Bolívar, que dice lo siguiente: el baile es la poesía del movimiento. Siempre he preferido el vals. Hasta locuras he bailado de seguido horas enteras, cuando me ha tocado en suerte una buena pareja. Y el 28, los bailes empezaban tarde. No sabemos exactamente a qué hora empezó el baile del 29 en Palacio, porque anteriormente y después existe referencia de bailes que empiezan a las 10 de la noche, 9 de la noche. El tema es que casi después de las 12, puede ser a la 1, a las 2 de la mañana, se sirve un ambigú. Es una palabra antigua para referirse al buffet, a una mesa larga donde se disponen diferentes carnes asadas, pollo, aves, pescados, carnes rojas, jamones, ¿no? Para que las personas se sirvan también postres, helados y, por supuesto, bebidas, ¿no? Que puede ser bebidas alcohólicas como no alcohólicas. Ahora, bueno, yo quisiera volver sobre lo primero que contaste, que es el famoso refresco que hubo el día 28 de julio, ¿no? Ahora, normalmente para nosotros la palabra refresco nos refiere a una bebida, ¿no es cierto? Un refresco, una gaseosa, un vaso de chicha, etcétera. Pero el refresco parece que se le llamaba a todo el evento, ¿no es cierto? Sí, era la invitación, que en casa era sencilla, pero ya en los eventos públicos era más complejo, ¿no? Pero siempre eran bebidas, una bebida no alcohólica, varias bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y dulces. Ya, pero lo que yo decía era que no se le llamaba, por ejemplo, recepción o reunión o cóctel, sino se le llamaba refresco. Así es. Después vienen ya los otros nombres, ¿no? Ok. Bueno, y ese refresco, por la cantidad de licor que tú mencionas, no tiene que haber sido muy masivo tampoco, ¿no? O sea, me imagino que... Los notables. Los notables, ¿no? De la ciudad. Debe haber sido una invitación especial, ¿no? Y eso fue en el Cabildo de Lima, ¿no es cierto? Me imagino Exacto, lo que hoy día es la municipalidad. ¿Y eso fue después de la proclamación de la independencia o en la noche? En la noche, en la noche. Durante el día hay la programación y la distribución de las monedas de plata. Y luego en la noche se realiza esta ceremonia, ¿no? Digamos, este evento, el baile. Ahora, ¿había en esa época algún tipo de... Tú has mencionado los licores que se tomaron, ¿pero eran producidos acá o eran traídos de otra parte?
La cerveza, el ron posiblemente traído, igualmente que el vino de acá, definitivamente se producía vino, pisco, ¿no? Acá, en el Perú. Y tampoco había un banquete, digamos, con asiento, o sea, la gente no se sentaba a cenar, No, en los sino bailes no. era tipo buffet, más bien tipo americano, vamos a decirlo. Sí, 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 efectivamente. Por eso se llamaba, y había también los banquetes, y se han realizado durante todo el periodo virreinal los banquetes. Pero, perdón, en la época de la independencia también se organizaron banquetes, pero tenían una estructura diferente. Era el estilo antiguo, en el cual tres servicios. Primero venía la olla o sancochado, luego venían las carnes, los asados y al final los dulces. Y se ponía en la mesa y cada persona se servía lo que quisiera. Era como un buffet, pero sentados. Eso era el banquete antiguo, que lo tenían los franceses y también los españoles. Era lo que se acostumbraba a consumir. Pero lo que se sabe es que el día de la independencia hubo un refresco, no hubo un banquete. Un refresco y un baile. Y un No, ambigú, ¿no? y el 29, un baile, y dentro de los bailes había ambigú. Entonces, tenemos dos tipos de celebración que se realizaban antiguamente. Un refresco y después seguido de un baile, y un baile que a medianoche se realizaba un ambigú, normalmente. Ahora, ¿tú tienes referencia de qué cosa era comida que se comía, digamos, en las casas en esa época? Porque todavía Sí, me imagino que había una muy fuerte influencia española en la dieta diaria, ¿no es cierto? No sé eh, si... ya se había comenzado a tener, digamos, una identidad criolla, porque nosotros ya vemos en Chile, en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, los platos que hoy día se siguen consumiendo, pero no todo, porque también tenemos después creaciones, pero dentro de los platos de fiesta, tenemos la olla o sancochado, era una comida de la vida cotidiana, pero durante los banquetes, en los días de fiesta, tenía mayor cantidad de carnes. Ahora, la diferencia que tenemos en las relaciones de las cuentas, no tenemos de la época de la independencia, pero tenemos antes. Entonces, de ahí podemos pasar a la actualidad. ¿Qué es lo que se ha conservado? Que definitivamente lo tenían en la época de los años de la independencia. La olla, que le agregaban frutas, peras, manzanas, plátanos, o sea, era bastante perfumado. Eso desapareció a principios del siglo XX. También otra preparación, todos los asados de gallina, de ternera, de cerdo, eran preparaciones de fiesta. La carapulcra era una comida de fiesta y las había siempre era papas secas y maní, era la combinación clásica. Y podía ser de pescado, de gallina y de cerdo, de camarones también, es decir, podía ser de diferentes carnes. Una comida de fiesta, que ahora ya casi no se consume o no se consume, eran los pepianes. Los pepianes es un guiso de choclo con papa y lo caro era que llevaba maní, almendras y ajonjolí. Debe ser muy rico. Yo no lo he preparado. Hay otras cosas que he preparado, pero esas no. Y en dulces, los dulces de fiesta eran lo que le llamaban frijoles con dulce. Me imagino que era el frijol colado, pero el nombre antiguo era frijoles con dulce y el arroz con leche. Ahora, lo interesante es que hay especias que ya no usamos. En Lima era muy popular, aparte de la canela y el clavo, el almizcle y el ámbar. Ahora es difícil de poder conseguir esas dos especias, ¿no?
pero antes era muy popular dentro de todas las preparaciones dulces que llevaban canela y clavo. Y habían los panes de fiesta también, ¿no? Con yemas, con manteca, con azúcar, con almizcle, con anís, con ajonjolí. Vamos a decir, un pan que es una especie de bizcocho que comen los españoles, que es muy tradicional allá, que es la famosa magdalena. Y no sé si en esas épocas ya había magdalena, ¿se sabe? Lo que era muy popular era el bizcochos de Saboya. Son las biscotelas, pero no las planitas, sino las que son bien anchas, bien infladitas, ¿no? Y los bizcochuelos sin levadura química, sino el batido de las claras y las yemas a punto de nieve, y que luego encima se agrega la harina, ¿no? La harina, el azúcar y un poquito de grasa, y se lleva al horno. Bueno, las carnes en general siempre han sido un poco difíciles de cocinar, un poco caras en general, digo. El pollo, que ahora es lo más común, hasta hace relativamente pocos años no era tan común y era un poco más caro. Era un lujo, un pequeño lujo comer pollo, ¿no es cierto? Así es, pollo y el pato, eran comidas de fiesta. Claro, ¿la carne de vaca era accesible y la carne que más se consumía era pescado o cerdo? El cerdo y el cabrito eran los más populares, ¿no? El cabrito, el cordero, eran los más populares, eran los animales chicos. Ahora, todo el siglo XIX se comía mucha carne, pero recién a principios del siglo XX es que se introduce, por cuestiones económicas, entre 1883 hasta 1825, las carnes suben 5 veces el precio. Entonces la gente deja de comprar muchas cosas para comer carne, pero finalmente cede ante las menestras, que son más baratas, y comienza a incrementarse el consumo de otros productos. Estábamos volviendo al tema de la independencia. ¿En esa época todavía no se popularizaron los cócteles? ¿O ya existían algunos? Todavía no eran populares, aunque sí había un ponche que todavía hasta el día de actual, diferentes tipos de ponches, que estos ponches eran muy simples. Era una clara, la bates a punto de nieve, la yema la bates a punto de nieve, la mezclas y le agregas jugo de naranja y azúcar, y vas batiendo y eso lo sirve. Entonces es una bebida muy espumosa. O le puedes agregar, en lugar de jugo de naranja, oporto, ¿no? Un vino dulce, y es muy agradable. También existía el otro tipo de ponche que lo vemos en la Sierra Sur, que es el de, por ejemplo, el maní o de almendras molidas, que se hierven en agua y con azúcar, y luego al último se mezclan con claras batidas, que le da cierto espesor, ¿no? Eso se bebía mucho. Yo recuerdo que mi abuela preparaba un ponche con coñac. Claro. Esto era usual, digamos. Bueno, mi abuela no era de la época de la independencia, pero sí tenía las costumbres antiguas, ¿no? Sí, ese es el tipo de ponche antiguo. Ahora, en el año 93 comienza a popularizarse en Palacio de Gobierno, después del discurso, el servicio protocolarmente, con mozos muy elegantes, todo un servicio protocolar del ponche de los Libertadores, que en realidad viene a ser una creación ponche patria, que se ha vuelto una tradición. Sí, pero ese dice ponche que es una bomba alcohólica. Es matadora, realmente matadora. Dicen de que la única persona que ha repetido, me imagino que por altura, ancho y profundidad, la única persona que ha repetido 2 veces es Alan García, ¿no? Era famoso porque tenía muy buena cabeza, digo.
para Sí, tomar, dice, ¿no? dicen de que es el único, esa es una de las leyendas, ¿no? De los mismos, ahora, esa receta creada en el Hotel Mauri es una receta inspirada en los cócteles que se servían a principios de siglo y bueno, que eran populares en los años 50. Yo no sé si realmente la intención era matar a los congresistas, porque es criminal. Hoy día, Incometílico. hoy día los cócteles tienen 1, 2, 3 ingredientes. Este tiene 7 licores diferentes. Y al final tú lo tomas y no sabes qué es lo que estás tomando, ¿no? Pero mira, te doy la receta. A ver, a ver. Es una Un momentito, onza de... con tranquilidad para que la gente lo pueda copiar y pueda prepararlo en casa. ¿Ya? Sí, sí, mira, esta es puede ser para 3 personas, ¿no? Ya. Es una onza de pisco, una onza de ron blanco, una onza de ron dorado, ¿no? Una onza de whisky, una onza de coñac, una onza de vino oporto, 1,5 onza de cerveza negra, ¿no? Ahí vienen, esos son los 7 diferentes licores, perdón, alcoholes, ¿no? Y de ahí viene los aromatizantes, lo que le da cuerpo, que es media onza de algarrobina, 1,5 onza de leche evaporada, un huevo batido para darle cremosidad, espesor, 2 onzas de jarabe de goma o almíbar para darle el dulzor y para decorar un poquito de canela molida. Es una bomba realmente. Sí, sí, definitivamente. Lo sirven caliente, entonces al servirlo caliente, tú no percibes que estás tomando, si whisky, coñac, ron, ¿no? Entonces, realmente es matador, ¿no? Es un Ahora, reto. siendo 7 onzas o 7 Licores, alcoholes, 7 7 licores, alcoholes. me imagino que esa receta es para 7 personas, o sea, cada persona tomará una onza o toma más. ¿Cómo es la A ver, medida? una tacita de esas blancas, Una tacita de ponche. una tacita chiquita de las de café, tiene 5 onzas, ¿no? Y Ah, esta bebida es para 12,5 onzas. Yo me imagino que deben yo nunca lo he probado porque solamente lo sirven en el Congreso. Es algo claro. súper exclusivo. Sí, sí, claro. Y eh, Carísimo además. sí, 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 solamente algunos políticos han tenido la oportunidad de probarlo, ¿no? Y yo creo que es para unas 3 personas esta bebida, ¿no? Claro, porque teniendo en cuenta, por ejemplo, un vaso de pisco sour, ahí debe entrar una medida, Una digamos, onza, ¿no? sí. Sí, sí, pero creo que Impresionante. toman más, ¿ah? ¿Sí? Toman en un vasito más grande los congresistas. Por eso es que ya 2 no, ¿Y a ya partir llegan de muy cuándo existe esa sazonados a su casa. tradición? Desde el año 1993, que hubo un acuerdo entre el señor José Sebasco Piedra, que es el oficial mayor, Ujú. y un barman conocido, prestigioso, como es o fue Eloy Cuadros Córdoba del Hotel Mauri. Entonces, desde ese momento se estableció esta tradición que va a continuar por muchos años. Entonces es una tradición relativamente nueva, digamos reciente, no Sí, es tan antigua. sí, ellos dicen que es de la época de la independencia, pero en verdad que esta mezcla más la leche evaporada, que no existía, ¿no? Entonces, no creo. Además, se sabe de que en esa época se bebía ponches, pero eran más sencillos, como el que te acabo de nombrar, ¿no? Los huevos batidos con leche o con leche caliente o con jugo de naranja con almendras o con molidas, ¿no? O con nueces, perdón, con maní, ¿no? O con habas, ¿no? Que acostumbra en la sierra y su chorrito de alcohol, ¿no? Ahora,
Otra de las tradiciones que son muy antiguas en Lima y que se han ido perdiendo lamentablemente son las mazamorras, ¿no es cierto? Y las chichas, ¿no? Había Así chicha de es. maní, había diferentes tipos de chichas, no solo la de jora y la de chicha morada, y también diferentes tipos de mazamorras, ¿no es cierto? Y de preparados, el sanguito, el bien me sabe, bueno, en fin, una serie de otros dulces que se han ido desapareciendo, digamos, lamentablemente. Sí, eso sí es lamentable. Ahora, hay algunas personas que están tratando de revivirla para estas fiestas. Por ejemplo, el Rincón, que tú no conoces, ha elaborado un plato de 3 postres diferentes, ¿no? Para servir en el restaurante con sus banderitas. En la Rosa Náutica, una caja con 9 diferentes tipos de dulces para conmemorar el bicentenario. Yo creo que muchas de los restaurantes, de las bodegas, de las panaderías se están preocupando en ofrecer algún postre por fiestas patrias, para esta celebración. Y sí, es verdad, vamos perdiendo. Las mazmorras eran muy populares de la vida cotidiana y la mazamorra morada, la mazamorra de leche era de la vida cotidiana. La gente consumía muchísimo. Por eso es que a nosotros los limeños nos dicen limeños mazamorreros, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y de qué era la famosa mazamorra de cochino? Es la mazamorra que tiene chancaca, leche y chancaca. Esa combinación es espectacular. Y un poquito de canela, o sea, canela aromatizada con canela, clavo de olor y un poquito de naranja, pero un poquito. Hay algunos restaurantes que le agregan mucha naranja, pero no, es un poquitito, es una cuestión de buen gusto. ¿Y el bien me sabe? El bien me sabe es una preparación que no sé No es mazamorra, exactamente, ¿no? no es muy antigua, yo no la he visto. Es que en la historia se van incorporando postres, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Ponderaciones, que en el año 1920 apareció en un restaurante y se le agrega manjar blanco o salsa inglesa. Se sirve con salsa inglesa. Eso es es reciente, el siglo XX, porque lo normal es que todas las pastas, los dulces fritos se acompañen con miel o con azúcar, ¿no? La receta antigua era en forma de rositas, una plancha que se sumergía en el envase, en el bol de la masa y luego en la sartén, ¿no? En la paila que estaba con aceite hirviendo y aparecían unas rositas que se comían con miel. ¿No? Sí, nuestra dulcería, la de Lima, es más de mazamorras, helados, eh, y también hay un postre que se ha perdido, que era muy popular en épocas antiguas, que se llamaban los mostachones. Todavía integrado por 3 ingredientes. Eh, Almendras molidas, eh, digamos, era una proporción media cantidad de azúcar, seguramente azúcar fina, y 1 o 2 huevos. Se mezcla todo eso y se pone a hornear para unirlos, ¿no? Y se forman unas galletitas. No sabemos cómo lo aderezaban en Lima. Posiblemente era canela, clavo, ámbar o almizcle, ¿no? Que eran los sabores limeños. Existe todavía en España, en Andalucía, pero los lo que aromatizan allá es más la cáscara del limón, ¿no? Hay diferencias de gustos. Por ejemplo, eso desapareció por completo. También desapareció esos desfiles que hacían, esas representaciones en Mazapán.
que incluso llegaban a representar a los personajes, algo así como, por ejemplo, si tú pones a nuestro actual presidente Castillo y todos sus ministros en mazapán, ¿no? En una mesa, y todo el mundo se divierte, bueno, probando quién se va a comer a Castillo, quién se va a comer a su sombrerito, el sombrerito. Con su sombrerito, ¿no? Estoy bromeando, pero algo así hacían con los ministros, con los, el virrey, con la corte, con los profesores de las universidades, en fin, hacían ejércitos, ¿no? Desfiles alegóricos en la mesa. Era un arte. Ese tipo de arte todavía se mantiene en Sicilia, en algunas partes, en algunas pastelerías antiguas de España, y también en Francia. Yo imaginaba que aquí confitaban todas las frutas, como se hace también en Sicilia, como se hace en España, las dulcerías tradicionales, o en Francia. Pero por lo visto, en Lima, las frutas confitadas enteras eran los cítricos, toronja, sidra y naranja, ¿no? Y limones, que se confitaban enteros. Y también los duraznos, ¿no? Los duraznos confitados, ¿no? Calados, ¿no? Que hoy día hoy día es la fruta confitada. Pero digamos que en lugar de la cáscara es la fruta entera. Y eso es un arte bien difícil de hacerlo. Poca gente sabe elaborarlo, ¿no? Ahora, podemos hablar, si quieres, de otros temas de esa época, como por ejemplo, no sé, la comida de los viajeros. Es un tema que a mí me apasiona. ¿Qué era lo que comían en los viajes? En los viajes, cuando un viajero iba, por ejemplo, al norte, a Trujillo, o al centro, el plato más popular era el chupe de quesillo y con ají, ¿no? El chupe de quesillo, que está en una canción popular que se llama La Chicha, que estaba de moda en 1821. En esa canción estaba para ser patriota, el patriota comía su chupe de quesillo, el ceviche, no sabemos cómo lo preparaban en esa época, el ceviche, la guatia, la cocción de papas, y la jalea, que era el pescado frito, y tomaba chicha chicha de maíz y chicha de maní, ¿no? Ahora, ¿cómo se prepara el chupe? A mí me encanta y siempre doy la receta. Un chupe de arriero, un chupe de viajero. En una ollita tú pones una taza, la que vayas a consumir, o un bol, depende del tamaño de tu caldo, ¿no? De tu hambre. De tu hambre, claro. Pones tu taza, ¿no?, de agua, y tu tazón de agua, y pones una papa pelada, cortada en 4, ¿no? Un diente de ajo entero o cortado, un poquito de sal, medio tomate cortado. Eso sí va a adicional, si es que te gusta. Y le pones un poco de orégano seco, y lo dejas cocinar hasta que la papa esté cocida. Y cuando ya está cocida, es cuando tú le agregas pedacitos de queso fresco, ¿no? Era lo que se acostumbraba, puede ser de cabra o puede ser de vaca, pedacitos de queso, un huevo. Echas un huevo y con la cuchara lo mueves hasta que se cuaje. Y un chorrito de leche, si quieres, ¿no? Y lo sirves. Por supuesto, corrigen la sal, si es que está. Es una preparación sencilla y es súper nutritiva, y era muy popular entre la gente que viajaba. Más sencillo, por supuesto, es agua, papas y el huevo, sal,
¿no? Y un poco de hierbas, más sencillo todavía, sin queso, ¿no? Y ese es el famoso plato. Le pones un poquito de ají, entonces queda mucho más agradable. ¿Y se sabe qué cosa, por ejemplo, comía la gente en épocas de fiestas de celebración, por ejemplo, tipo Navidad o Año Nuevo? El Año Nuevo no se festejaba precisamente como nosotros en la actualidad. Y lo de la Navidad se sabe, pero posterior, ¿no? Lo normal era que, como era víspera de una fiesta importante, el 24 se permitía tomar chocolate con bizcochos, ¿no? Eso era lo normal. Y lo excepcional del 25, de la comida del 25, era una doble ración de dulces. Eso era lo normal. Ahora, nosotros lo que hicimos fue ir postergando la hora del 24. 24 siempre es la víspera de toda la fiesta y generalmente se toman ponche, chocolate, cosas calientes, porque se espera al día, entonces se retrasaba y ya era 25, entonces ya podías comer, ¿no? Entonces por eso es que viene nuestra costumbre de La pasar a cena. las 12 de la noche, ya es 25, entonces ya puedes comer y por eso es que tenemos nuestra cena después de las 12 de la noche, el Pero ya es además, 25. además la cena con pavo, me imagino que es influencia norteamericana y es más o menos reciente, ¿no? Esa es una creencia. Lo cierto es que durante la influencia norteamericana empieza con Pierola, pero muy ligera y es mucho más intensa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Estados Unidos comienza a ejercer una influencia comercial a nivel mundial y sobre todo en América Latina. Pero antes no. Pero es algo curioso. Yo he examinado banquetes desde mediados del siglo XIX, todo el siglo XX, y el plato estrella de los banquetes en el Perú es el pavo. Y siempre me he preguntado por qué razón es el pavo. Y de ahí pasó a comida de fiesta, sin lugar a dudas, el 25, el 24 en la noche. Eh, Tal vez porque es un ave muy grande y las condiciones antiguamente de conservación no habían tantos refrigeradores, solamente después de la guerra que comienzan a vender y fabricar y vender los norteamericanos. Todos los artefactos eléctricos son los grandes especialistas. Entonces, seguramente era un ave grande como para las reuniones, para los banquetes. Pero el pavo era una comida especial, ¿no? Que es igual que el pato, el arroz con pato era de la fiesta, la gallina, la revolución de la crianza de gallinas, de pollos, empieza en los años 40 y se va intensificando en el transcurso del siglo XX, ¿no? Desde la mitad para adelante se va intensificando el consumo de los pollos, ¿no? Antes no, antes no, era de fiesta, las aves eran de fiesta. No éramos como México, que México era popular el consumo del pavo. El pavo es mexicano, es un símbolo mexicano también, ¿no? Última pregunta, porque se nos está venciendo la hora. Bueno, ya se nos pasó hace tiempo, pero igual. Hay fiestas patrias. Así que, Revolución Caliente. Yo he llegado a comer Revolución Caliente y hasta hace pocos años había, no sé si uno o dos señores que recorrían Lima con su taleguita, con su farol, ¿no? Vendiendo Revolución Caliente. Azúcar, clavo y canela. ¿De qué época es Esas ese- galletitas son galletitas, ¿no? antiguas, sí, son galletitas antiguas. Hay muchas preparaciones que hemos perdido y que podríamos volver a tomar. Por ejemplo, hace poco preparé la gelatina de pata. No sé si tú has tenido la oportunidad de probarlo. No, Gelatina de pata, ¿no? De de pata de res. pata de res, claro. Sí, te De ahí sale en explico. realidad.
Te explico cómo se hace. Es delicioso. Es la pata de res, 1 kilo, salen 2, 3 patas, y le pones 4 litros de agua y lo haces hervir cocinar hasta que se desprenda la carne. Entonces, cuelas y las patas, por cierto, la puedes comer con tu cebollita, ¿no? Con tu salsa de cebolla. Y el jugo, lo que has filtrado, tú lo endulzas con azúcar y le agregas jugo de naranja y un poquito de vino, canela, clavo, ¿no? Y lo haces hervir. Y por supuesto que al último le agregas una copita de vino, ¿no? Una copita de vino dulce. Y lo que hace el jugo de naranja y el vino es que reducir el sabor de pata. Y lo pones en la refrigeradora. Tiene que ser en refrigeradora porque en medio ambiente no se cuaja. Y resulta lo cuelas otra vez y resulta una gelatina bien consistente con mucho colágeno. Muy rica. Y muy nutritiva por el colágeno. Muy buena para salud. Así es, para la piel. Muy bien, Rosario, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Felices fiestas patrias, feliz bicentenario. Igualmente, felices fiestas, feliz bicentenario. Muchas gracias. Gracias.